Cada año millones de personas suben a la cima del Corcovado para ver al Cristo Redentor, pero casi nadie conoce las historias prohibidas que se esconden a su sombra. Lo vemos en todas partes: postales, películas, documentales. Es el símbolo universal de Río de Janeiro. Pero, ¿y si te dijera que este ícono de la paz tiene un lado oscuro que no encontrarás en las guías turísticas? Que su origen podría estar ligado a pactos secretos que fueron borrados de la historia. Se habla de sacrificios, de hombres que desaparecieron durante su construcción, y de un corazón que, en lugar de fe, late con secretos. Quédate y te contaré las leyendas del Corcovado que no encontrarás en ningún libro de historia. Bienvenidos a un viaje más allá de la imponente figura que todos creemos conocer. El Cristo Redentor, o Cristo de Corcovado, es una obra maestra del Art Deco que se alza a más de 700 metros sobre el mar, en la cima del cerro que le da su apodo. Inaugurado el 12 de octubre de 1931, este coloso de hormigón armado y esteatita, de 38 metros de altura y más de 1.100 toneladas, fue el resultado de casi una década de trabajo, fe y una verdadera proeza de la ingeniería. La historia oficial nos cuenta una narrativa de devoción y orgullo. La idea, que nació a mediados del siglo XIX con el sacerdote Pedro María Bosch, fue retomada en los años 20 por el Círculo Católico de Río para celebrar el centenario de la independencia de Brasil. Fue financiado por donaciones del pueblo brasileño en una campaña masiva que demostró el poder de su fe. El diseño corrió a cargo del ingeniero brasileño Heitor da Silva Costa, la escultura fue obra del francés Paul Landowski, y el rostro, un detalle crucial, fue creado por el rumano George Leonida. Esa es la historia que se cuenta. Una historia de fe y superación técnica. Pero como con todos los grandes monumentos, la luz de la historia oficial proyecta sombras muy largas. Y en esas sombras nacen las leyendas. Historias que se susurran en las calles de Río, relatos que pasan de generación en generación, y que pintan un retrato muy distinto del gigante de piedra. Hoy no vamos a hablar del Cristo que todos conocen. Hoy exploraremos las leyendas prohibidas del Corcovado. Nos meteremos de lleno en tres grandes misterios: la verdad sobre el pacto que le dio origen, la aterradora historia de los hombres que se perdieron para siempre en su construcción, y los símbolos ocultos que podrían revelar un propósito mucho más oscuro. Prepárense, porque lo que vamos a desvelar podría cambiar para siempre su forma de ver a este ícono mundial. Vamos a separar el mito de la realidad, el folclore de los hechos, y a entender por qué estas historias, aunque no tengan pruebas, se niegan a morir. Todo gran monumento necesita una historia de origen potente. Para el Cristo Redentor, la versión oficial habla de una iniciativa de la Iglesia Católica para reafirmar su poder, pero la gente a menudo busca relatos más personales, más dramáticos, y ahí es donde nace la primera leyenda, la historia del soldado y su pacto de sangre. La leyenda cuenta que mucho antes de que se pusiera la primera piedra, un joven soldado se perdió en las laderas del Corcovado. Algunos dicen que buscaba a su amada, otros que había desertado. Durante días vagó sin rumbo, al borde de la locura. En su momento de mayor desesperación, se arrodilló y le hizo una promesa a Dios: si lograba salir de allí con vida, dedicaría su existencia a levantar en esa misma cima un monumento tan grande que pudiera ser visto desde todos los rincones de la ciudad, un faro de esperanza para todos los perdidos como él. Como en toda buena leyenda, el soldado fue encontrado, milagrosamente vivo. Fiel a su palabra, dedicó el resto de sus días a promover la idea, hasta que su promesa personal se convirtió en un movimiento colectivo que culminó en la construcción del Cristo Redentor. Es una historia poderosa que transforma un proyecto institucional en un acto de devoción nacido del sufrimiento. Pero, ¿qué hay de cierto en esto? Aquí es donde la leyenda choca con la historia. No hay ni un solo documento que mencione a un soldado perdido. La historia real, como ya vimos, es más pragmática. La idea original fue del sacerdote francés Pierre-Marie Bosch en 1859 y fue retomada por el Círculo Católico de Río en 1921 para celebrar el centenario de la independencia de Brasil y contrarrestar el avance de ideas laicas. Entonces, ¿de dónde sale esta leyenda? Probablemente del folclore, una forma de darle un corazón a la piedra. Es más fácil conectar con la promesa de un hombre que con la estrategia política de una institución. Sin embargo, hay otra versión de un pacto, una mucho más personal y con un eco en la realidad, aunque a menudo se cuenta con un halo de misterio. Se trata del pacto del constructor, Heitor Levy. Heitor Levy era el maestro de obras, el hombre a cargo del trabajo en el terreno. Levy era de ascendencia judía. Durante la construcción, que fue increíblemente peligrosa, sufrió un grave accidente que casi le cuesta la vida.
Según se cuenta, al sobrevivir a lo que parecía una muerte segura, experimentó una profunda conversión al catolicismo, y para sellar este nuevo pacto de fe, decidió dejar una marca eterna y secreta. La leyenda afirma que dentro del corazón del Cristo, una de las pocas partes de la estatua que es hueca, Leví colocó un frasco de vidrio. Dentro de ese frasco, se dice que hay un pergamino con su árbol genealógico. Esta historia, a diferencia de la del soldado, tiene una base más sólida. El corazón de la estatua existe, y la historia de la conversión de Levi tras su accidente es un relato persistente asociado a la obra. La leyenda eleva este acto a un pacto secreto, un judío que tras ser salvado por la obra, entrega su linaje al corazón de Cristo. Así que el pacto misterioso tiene dos caras. Por un lado, la leyenda popular del soldado, que aunque es ficticia, le da un origen heroico al monumento. Por otro, la historia del pacto personal de Heitor Levi, un relato de fe, supervivencia y un secreto guardado en las entrañas de la estatua. Pero los secretos de su construcción no terminan aquí. Las promesas son solo el principio. La verdadera oscuridad de las leyendas del Corcovado reside en el precio humano que supuestamente se pagó. Parece que toda gran obra de la antigüedad tiene una leyenda negra de sacrificios humanos. Las pirámides, la Gran Muralla y, según algunos, el Cristo Redentor. Si la primera leyenda hablaba de un pacto de vida, esta habla de un pacto de muerte. Es la historia más sombría que rodea al monumento, la de los trabajadores desaparecidos. La construcción del Cristo fue una locura para la década de 1000. Se trabajó a más de 700 metros de altura, en una cima de apenas 15 metros de diámetro, expuesta a vientos feroces y tormentas. Montar este rompecabezas de hormigón al borde de un precipicio era una tarea titánica y, lógicamente, muy peligrosa. Y aquí es donde la leyenda echa raíces. La historia, susurrada con miedo, afirma que el asombroso récord de seguridad de la obra es una mentira. La versión oficial, repetida con orgullo, es que no hubo ni una sola muerte durante los años de construcción, un hecho casi milagroso, pero la leyenda lo contradice de forma brutal. Afirma que no solo hubo muertes, sino que fueron numerosas y se ocultaron de la forma más macabra posible. Según este relato, cuando un trabajador sufría un accidente fatal, en lugar de reportarlo y manchar la imagen sagrada del proyecto, el cuerpo era integrado directamente en la estructura, mezclado con el hormigón, sellado dentro de los muros, convirtiéndose en parte eterna del monumento. Eran los soldados perdidos, un ejército anónimo sacrificado en el altar de la construcción. Para darle un toque más siniestro, otra versión conecta con el corazón de la estatua. En esta narrativa, el frasco de vidrio no contiene un árbol genealógico, sino una lista con los nombres de todos los trabajadores desaparecidos, un epitafio secreto sellado para siempre. El corazón de Cristo no sería un símbolo de amor, sino una urna funeraria. Ahora enfrentemos la leyenda con los hechos. A pesar de lo escalofriante del relato, no existe ni una sola prueba que respalde la historia de los sacrificios. Por el contrario, todas las fuentes históricas y de ingeniería confirman el récord oficial: 0 víctimas mortales. Se considera uno de los mayores logros del proyecto, un testimonio de la meticulosa planificación del ingeniero Heitor da Silva Costa. Entonces, ¿por qué persiste una leyenda tan terrible? Probablemente por la desconfianza hacia las versiones oficiales y la sospecha de que la grandeza siempre esconde un costo humano terrible. Es una forma de expresar la ansiedad sobre el valor de la vida de los trabajadores anónimos. La leyenda es, según todos los registros creíbles, una ficción, un cuento de terror gótico, pero curiosamente la verdad sobre los secretos de la estatua es casi tan fascinante. El Cristo está recubierto por unos 6 millones de pequeñas teselas de esteatita. La tradición cuenta que las damas de la sociedad de Río escribían nombres y mensajes de fe en el reverso de miles de estas teselas antes de que fueran colocadas. Así que, en cierto modo, la piel del Cristo sí es un mosaico de nombres y plegarias. No son los epitafios de obreros sacrificados, sino las dedicatorias de miles de ciudadanos que financiaron la obra. La realidad, una vez más, reemplaza un cuento de terror por una historia real de participación colectiva. Ya exploramos el supuesto pacto de su origen y la macabra leyenda de su construcción. Ahora entramos en el territorio de las teorías conspirativas. La idea de que el Cristo Redentor es mucho más de lo que parece. Esta leyenda argumenta que su diseño y orientación esconden un propósito secreto. El primer misterio está en su increíble resistencia. Fue diseñado para soportar vientos de hasta 250 kilómetros latitud, mucho más que cualquier huracán registrado allí. ¿Por qué tanta previsión? Los teóricos de lo oculto sugieren que la estatua no solo resiste el viento, sino que canaliza energías,
como una antena gigante que modula fuerzas cósmicas. Esta idea se alimenta de un detalle peculiar, el supuesto desequilibrio en sus brazos. Existe la afirmación de que el brazo izquierdo es ligeramente más corto que el derecho. La ingeniería lo explicaría como una asimetría calculada para dar estabilidad, como las velas de un barco. Pero para los teóricos, esta es una cortina de humo. La asimetría, dicen, es simbólica, representando la dualidad entre lo divino y lo terrenal, o una clave masónica. La apertura de brazos, oficialmente un símbolo de paz, podría representar los dos pilares del Templo de Salomón. Sin embargo, no existe ninguna evidencia creíble que vincule a los diseñadores con la masonería. Heitor da Silva Costa era un católico devoto y el proyecto fue una iniciativa explícita de la Iglesia. Otra teoría, aún más extraña, dice que la estatua funciona como un golem protector, un guardián de arcilla hecho de hormigón para defender a Río de catástrofes. El hecho de que la estatua sea impactada por rayos cada año sin sufrir daños graves, a Corona de Espinas funciona como pararrayos, es visto como una prueba de su función protectora. Incluso el nombre del cerro alimenta estas ideas. Antes de ser Corcovado, jorobado, los primeros colonizadores portugueses del siglo XVI lo llamaron Pico de la Tentación, en alusión al pasaje bíblico donde Jesús es tentado. Colocar a Cristo allí sería un acto de poder simbólico. Aunque este nombre aparece en varias fuentes, no está consistentemente respaldado por todos los registros, por lo que podría ser más parte del folclore. La realidad es que las proezas de ingeniería tienen explicaciones técnicas lógicas, casi tan impresionantes como cualquier teoría mística. La idea del golem, o la antena energética, pertenece al ámbito de la especulación. No obstante, estas teorías revelan algo profundo. La gente siente que el Cristo debe tener un significado más profundo, un secreto por descubrir. Las leyendas nacen de la necesidad humana de encontrar patrones y creer que las grandes obras contienen una sabiduría secreta esperando ser descifrada. Hoy viajamos por las sombras del Corcovado, desentrañamos el mito del pacto misterioso, descubriendo que aunque la historia del soldado es ficción, el pacto personal del constructor Heitor Levy añade una profunda capa de devoción humana. Nos enfrentamos a la leyenda de los soldados perdidos y confirmamos que es un mito, pero nos llevó a la verdad de que la piel de la estatua está cubierta por los nombres y las plegarias de la gente. Finalmente nos sumergimos en los símbolos ocultos, y aunque no hay evidencia para estas teorías, demuestran el poder del monumento para inspirar asombro y misterio. Lo que queda claro es que el Cristo Redentor es más que una estatua. Es un imán para las historias, tanto las reales como las inventadas. Estas leyendas, aunque falsas, no son inútiles. Reflejan nuestros miedos, esperanzas y nuestra necesidad de encontrar lo extraordinario en lo conocido. Nos dicen más sobre nosotros que sobre la propia estatua. La próxima vez que veas una imagen del Cristo, quizás no solo veas un símbolo de paz. Quizás recuerdes al soldado perdido, a los ingenieros que desafiaron a la muerte y a los teóricos que buscan códigos secretos en sus brazos. Porque la verdadera magia de un monumento así no está solo en lo que es, sino en todas las historias que nos inspira a contar. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuál de estas leyendas te parece más fascinante? ¿Conoces alguna otra historia oculta sobre el Cristo del Corcovado? Déjamelo saber en los comentarios. Me encantaría leer tus teorías. Gracias por acompañarme. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para nuestra próxima exploración de los misterios del mundo. Hasta la próxima.